Seguramente alguna vez has escuchado a alguien decir que el ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro, o el 10% de su capacidad, y que existe un pequeño número de personas que han logrado desbloquear mayores partes del cerebro, logrando así ser unos supergenios, y que incluso desbloqueando mayores áreas podríamos alcanzar la gloriosa evolución, logrando dominar habilidades como la telepatía o la telequinesia. Pero vamos paso por paso. Primero, de dónde viene esta idea, luego vemos qué es lo que nos dice la ciencia y también hablaremos de la inteligencia y si esta de alguna manera cambia la cantidad de cerebro que utilizamos. Y por último, el caso de un hombre por el cual me interesó hacer este video. El hombre que vivía sin casi nada de cerebro. ¿Cómo es esto posible? Pues vamos a verlo. Para empezar, es difícil saber de dónde proviene esta idea, debido a que han influido varios aspectos, pero te voy a dar las 3 razones que considero son las más relevantes. Número 1. En la década de 1890, los psicólogos de Harvard, William James y Boris Sidis, propusieron la teoría de las reservas de energía del cerebro, la cual afirmaba que nuestro cerebro solo utilizaba una parte de su materia orgánica y la otra la mantenía como apagada. Número 2. Eso también se reforzó con los primeros estudios de imagen cerebral, y en estas imágenes se lograba ver que solo se utilizaban ciertas partes del cerebro, que serían las neuronas, y otras se mantenían como inactivas, que serían las células gliales. Y número 3, algunos libros de autoayuda y medios de comunicación ayudaron a que se esparciera esta creencia masivamente. Por ejemplo, el Almanaque Mundial de 1929 afirmaba: no hay límite para lo que el cerebro humano puede lograr. Los científicos y psicólogos nos dicen que usamos solo alrededor del 10% de nuestra capacidad cerebral. También el libro de Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie incluía esta cifra escribiendo: el profesor William James de Harvard solía decir que el hombre promedio desarrolla solo el 10% de su capacidad mental latente. También este es un recurso narrativo que han utilizado algunas obras de ciencia ficción, por ejemplo, la película de Lucy de 2014, en la cual existe una sustancia que te hace desbloquear todo tu cerebro y usarlo al 100%, ganando así habilidades sobrehumanas. Y gracias a todo esto, la idea del 10% es muy popular, pero el hecho de que sea popular no quiere decir que sea correcta. Según el vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, Jesús Porta Etesam, ese es un mito totalmente falso que encima se achaca de manera falsa a Albert Einstein. Sería interesante hacer un video sobre cosas que Albert Einstein nunca dijo, es más, si ya lo hice por aquí te lo voy a dejar. Pero bueno, volviendo al tema, este neurólogo también agrega que prácticamente en todo lo que hacemos en el día a día utilizamos todo el cerebro. Incluso es relativamente sencillo desmentir esta idea, basta con recurrir a una técnica de imagen, la resonancia magnética funcional, cosa que incluso ya se hizo y hay un capítulo de Cazadores de Mitos que lo explica. Así que ¿por qué no vemos los resultados que obtuvieron? Y veremos qué pasa con el cerebro de las personas inteligentes. ¿Utilizarán más porcentaje? ¿Utilizarán el mismo o menos? Pues antes vamos primero con el capítulo. Comienzan por buscar a un médico especializado en el área, y este nos explica que existen diferentes áreas del cerebro que trabajan cada una con diferentes actividades. Entonces comienzan a hacerle las pruebas al sujeto. Primero una prueba de memoria, luego otra prueba de matemáticas, otra prueba de toma de decisiones y otra prueba visual. Con esto ya ponen en prueba los 4 lóbulos del cerebro. Estas pruebas primero se hacen con un EEG, pero no es suficiente para determinar algún porcentaje concluyente. Así que optaron por utilizar después un electroencefalograma, el cual nos explica es mucho más sensible a cualquier sonda cerebral que genera el cerebro. Los resultados de esta prueba ahora sí son más concluyentes y nos explican que cada parte del cerebro trabaja a más del 10% en cada una de sus respectivas pruebas, y en conjunto todo el cerebro estuvo trabajando aproximadamente en un 35% en todo momento. Y de hecho todavía hacen otra prueba, la resonancia magnética funcional, la cual les mencioné en un principio. Esta lo que registra es el aumento en el flujo sanguíneo a través del cerebro cuando se activan determinadas áreas, creándonos un mapeo de las áreas utilizadas. Aquí mapean el cerebro del individuo en reposo y mientras le cuentan una historia. ¿Cuál fue el resultado? Pues que incluso en reposo se está utilizando un 15% del cerebro. Y hacen una comparativa interesante. El cerebro es como el motor de un auto. Mientras no lo aceleres, no va a revolucionarse ni se va a forzar, pero por el puro hecho de mantenerlo encendido y en reposo, sí se está utilizando en un porcentaje menor, pero se utiliza. Ahora, cuando analizan el cerebro mientras le contaban la historia, este llegó a una cantidad del 30%, lo que cual supera por mucho el 10% y pues logran descubrir o concluyen que es un mito. Pero aún así, estas cifras están lejos del 100%. ¿Eso quiere decir que nos falta desbloquear algo para conseguir poderes sobrehumanos? ¿Y qué pasa con la gente inteligente? ¿Han logrado usar más porcentaje del cerebro? Disculpe, señor. ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Pues la neurociencia nos puede explicar esto.
Realmente las personas que son más inteligentes en algún área específica no utilizan más el cerebro de lo común, y el médico Porta et Sam nos lo resume con una sola frase: las personas más inteligentes no lo son porque utilicen más su cerebro, sino porque lo usan de una forma distinta. Entonces, podemos decir que las personas inteligentes no utilizan más porcentaje del cerebro, siguen utilizando el mismo que las personas promedio, pero son más eficaces para determinadas tareas. Y si bien es cierto que cada uno nace con ciertas habilidades, también se pueden aprender. El cerebro es un órgano muy complejo y una de sus muchas características es que es flexible a los cambios. Pero, ¿hasta qué punto? ¿Qué tanto lo podemos entrenar para ser más inteligentes? ¿Y si nos quitan un pedazo de cerebro, podría adaptarse a este cambio? Para empezar, tenemos un problema fundamental que se resume simplemente en dos opciones: las personas nacen inteligentes o se vuelven inteligentes. Y parece ser que muchos expertos en la salud aún no logran ponerse de acuerdo, pues para algunos la inteligencia es una característica innata, meramente como ser alto o ser bajo o ser blanco o moreno, y que se puede medir con algunos test y que objetivamente varía con cada individuo. Y hay quienes dicen que todos tenemos la misma inteligencia y que dependemos de nuestro ambiente para desarrollar mejor o peor nuestras habilidades. ¿Quién tiene la razón? Pues lo más prudente es tomar un poco de ambas posturas para crear una definición más completa de lo que es la inteligencia, ya que es algo muy complejo y va más allá de saber responder bien un examen o una prueba. Abarca muchos campos de aprendizaje, por lo que algunos pueden ser muy buenos para algún campo como las matemáticas, mientras otros pueden ser muy buenos para crear historias, y sería injusto solamente evaluar una de ambas inteligencias. Y no podemos negar que el contexto en el que vivimos influye directamente en qué tanto podemos explotar nuestro potencial. Seguramente si Isaac Newton hubiera nacido en la pobreza extrema, no hubiera llegado tan lejos mientras lidiaba con la preocupación de qué comería el día de mañana. Entonces podemos decir que sí dependemos mucho de nuestro ambiente, pero tampoco podemos negar que existen cerebros más eficaces que otros para determinadas tareas. Para cerrar este subtema de la inteligencia y pasar al siguiente caso, en conclusión, todos utilizamos el mismo porcentaje de cerebro. Para tu mala suerte, no tienes un pedazo de cerebro bloqueado esperando ser liberado para obtener sabiduría superior. Lo que sí tienes es un cerebro funcional y muy flexible a los cambios. De hecho, ahora mismo mientras miras este video lo estás haciendo trabajar para que preste atención e intente retener información. Y eso es bueno. Aprender alguna actividad, jugar algún deporte, leer sobre algo que te apasione. Todas estas actividades mantendrán a tu cerebro activo y lo harán más eficiente. Pero bueno, ahora sí. Hablemos de qué pasaría si solamente tuviéramos un porcentaje de nuestro cerebro, que literalmente una parte de nuestro cerebro desapareciera. ¿Podría adaptarse a esto? Pues tenemos el caso de un funcionario francés de 44 años. Era el año 2003 cuando fue a revisión médica por un dolor de la pierna. Los médicos le hicieron los chequeos pertinentes y cuando le hicieron un escáner cerebral se dieron cuenta de que no tenía nada. Pero en serio, no tenía nada. En su cavidad craneal, que debería ser ocupada por el cerebro, en su mayoría solo tenía líquido y solo un 10% de esta área era ocupada por el cerebro. Entonces este hombre literalmente solo utilizaba el 10% de su cerebro, pero porque no tenía más. Este descubrimiento fue muy impactante y sacudió muchas teorías que se tenían sobre el cerebro. Además, ¿qué pasa con la conciencia? Pues a pesar de haber perdido más de la mitad de su cerebro, seguía siendo consciente de sí mismo y de su entorno y se comportaba de manera natural. Este caso fue estudiado por 4 años y los resultados fueron publicados en la revista médica The Lancet en el 2007. Pero en resumen, este caso se le atribuye a la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para poder adaptarse y reestructurarse ante nuevos retos, como aprender algún idioma, algún instrumento, memorizar y recuperarse de lesiones. En este caso, este hombre cuando era bebé sufrió de hidrocefalia, una enfermedad en la que el cráneo se llena de líquido. Esta condición con los años poco a poco fue invadiendo más área del cráneo, dejando al cerebro menos espacio, obligándose a adaptarse y reestructurarse para seguir funcionando, y lo logró totalmente. El director de cine Woody Allen decía: "Creo que el cerebro es el más sobrevalorado de los órganos". ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que sí es sobrevalorado en el sentido de que ni siquiera necesitamos todo el cerebro para funcionar con normalidad? ¿O crees que es un órgano tan increíble que incluso en casos extremos se adapta para mantener funcionando todo como si nada? Comenta aquí abajo qué es lo que opinas al respecto. No olvides suscribirte y darle un buen like para no perderte ningún video. Con esto te dejo una pizca de ciencia y nos vemos hasta la próxima.